Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este momento de reflexión y de compartir la palabra de Dios. Estamos contentos de poder tener una vez más este tiempo. Y bueno, el día de hoy quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 13 al 25. Y en esta ocasión quiero invitarle que, si es posible, hacer una pausa en el video, pueda usted traer su Biblia, tenerla a la mano y buscar conmigo el pasaje para que podamos ir haciendo juntos la lectura. Quiero leer los primeros versículos. Dije Lucas capítulo 23 del 13 al 25. Quiero dar lectura del 13 al 16 de manera inicial y dice así: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y hay una idea que está en mi mente, y es respecto a algunos nombres. En español, en inglés y en algunos otros idiomas existen muchos nombres compuestos por dos palabras. Pienso en este momento, por ejemplo, en un nombre en español, Marisol, que estamos hablando de mar y sol, pero en inglés podríamos pensar, por ejemplo, en esos nombres como Robertson o Johnson, que los usan como apellido o como nombre, pero bueno, al final significa, la palabra son significa hijo, entonces hijo de Robert, hijo de John. En el idioma que se está escribiendo el Nuevo Testamento también existen nombres que están compuestos, y hay un nombre compuesto que está en este pasaje, y bueno, se compone de dos palabras. La primera palabra es bar, y la palabra bar significa hijo, como conocemos el nombre Bartimeo, que era hijo de Timeo. Bueno, aquí hay un nombre que empieza con esa palabra bar, esa es la primera palabra. La segunda es Abba, que si usted está relacionado, si usted entiende el texto bíblico, la ha escuchado, Abba, y significa padre. Bar significa hijo, Abba significa padre. Entonces, hijo de padre, o hijo del padre, o hijo de un padre. Ese es el nombre al que quiero hacer alusión el día de hoy: hijo del padre o hijo de un padre. Bar y Abba. El nombre ya pronunciado, escrito, es Barrabás. Ese es el nombre al que quiero que hagamos alusión el día de hoy, el nombre Barrabás. Y tenemos un tema en este día, y el tema es simple. Espero yo no suene un tanto ofensivo al inicio, y bueno, aunque resulte ofensivo, finalmente ese es el título que le he puesto, y el título es simple: tú eres Barrabás. Tú eres Barrabás. Tal vez podría personalizarlo y decir: yo soy Barrabás. Entonces ese es nuestro tema: tú eres Barrabás. ¿Y por qué el tema? Bueno, por lo que el pasaje nos dice. Estamos leyendo acerca del momento en que la Biblia dice que Jesús viene a estar frente a Pilato. Algunos han comentado y han dicho: no es que que Jesús estaba ante Pilato, es al revés, Pilato estaba ante Jesús. El punto al que quiero ir es, ¿por qué digo que tú eres Barrabás? ¿Por qué soy yo Barrabás? ¿Por qué el hecho de afirmar esto? Y entonces el texto nos lo dice. Continúo con la lectura en el versículo 17, Lucas capítulo 23, versículo 17, ya leímos del 13 al 16, ahora voy al 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Estamos hablando en el contexto de los juicios injustos que se le hacen al Señor Jesús, y entonces Pilato está tratando de disuadir a los judíos de no condenar al Señor Jesús, no haya ningún delito en él, y está tratando de convencerlos y de decirles: no hay razón para acusarle, no hay ninguna necesidad de matar o de condenar a este hombre. Y buscaba a toda costa deshacerse de ese problema, porque
realmente representaba un problema para Poncio Pilato, y entonces dice el versículo 17 que había una costumbre entre romanos y judíos. Los romanos como gobernantes, los judíos como vasallos, tenían esta costumbre. Les daba durante la Pascua el gobierno una especie de liberación para recordar la liberación de Egipto, del pueblo de Israel. Algunos dicen que lo hacían para congraciarse con el pueblo, y los que estaban gobernando, o el gobernante en turno, tenía la simpatía del pueblo y podía continuar un periodo más largo. Entonces todo parece indicar que de eso surge esta tradición. Así lo dicen algunos escritores extrabíblicos, y algunos que comentan la Biblia también lo mencionan, y creo que es un tanto, o tiene más bien buen sentido este comentario. El punto es que entonces viene a la mente no solo de los sacerdotes, sino también de Pilato, lo que dice el versículo 17, que había la necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Y dice el versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice el versículo 19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y entonces, manteniendo la idea del título del tema de esta reflexión, tú eres Barrabás. Hay 3 razones por las que digo que tú eres Barrabás, y la primera razón por la que estoy diciendo que tú eres Barrabás, repito esta parte del versículo 19, lo habían echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Por sedición en la ciudad y por un homicidio. Tú eres Barrabás, número 1, debido a una sublevación. Tú eres Barrabás debido a una sublevación. ¿Qué es una sublevación? Pues es la rebeldía de un grupo de personas, pueden ser civiles o militares, pero se rebelan en contra de la autoridad establecida en el lugar donde ellos están. Eso es lo que hizo Barrabás. Fue parte de una sublevación. La sublevación consistía en que ellos, como judíos, no aceptaban la autoridad de Roma sobre la nación israelita. ¿Y cómo manifestaban su rebelión? ¿Cómo manifestaban su inconformidad? Algunos comentan que probablemente Barrabás era uno de esos llamados celotes, que eran un grupo de rebeldes, un grupo que hacía contrapeso a la autoridad romana, que no aceptaban la autoridad de Roma, pero se manifestaban mediante actos violentos. Roma como gobierno los consideraba una especie de terroristas. De esos grupos era Barrabás, y en una de esas revueltas, de esas sediciones, Barrabás mató, no sé si a una persona, aquí dice un homicidio, pudo haber sido más de un homicidio. El punto es que tú y yo somos Barrabás debido a una sublevación. Barrabás se subleva ante la autoridad de Roma y se manifiesta de una manera inadecuada. Tanto la sedición, tanto la revuelta como el homicidio. Y si leemos el texto paralelo en el Evangelio de Juan, él dice que era ladrón también. Entonces nosotros somos Barrabás porque también somos parte de una sublevación. Existe una autoridad divina y nosotros como seres humanos nos hemos rebelado, nos hemos sublevado ante esa autoridad. No solamente Barrabás lo hizo, la Biblia dice que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que nosotros también nos hemos rebelado en contra de la autoridad de Dios. Y quiero, si es posible, que haga usted una pausa ahí al video, hágala para que busque conmigo el texto bíblico. Y quiero que leamos la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Ponga separador allí a su Biblia para no perder Lucas 23 y busquemos Romanos capítulo número 3. Es muy conocido el versículo 23 de la carta a los Romanos, pero no todo el capítulo. Y hay una parte que quiero que leamos en Romanos capítulo número 3. Y Romanos 3, versículos del 9 hasta el 23. Y dice así, del 10, Romanos 3, del 10 al 23, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos Barrabás porque también nos rebelamos ante la autoridad divina. Somos Barrabás porque también pecamos. Barrabás cometió un homicidio. Barrabás cometió sediciones, revueltas, actos violentos. Barrabás tomó lo que no era suyo, porque Juan dice que era también un ladrón, pero nosotros también tenemos pecados sobre nuestra vida. Nosotros también nos hemos rebelado ante la autoridad divina. Nosotros también hemos mentido. Nosotros somos pecadores, somos culpables. Nuestras mentiras, nuestras groserías, fornicaciones, adulterios, todo aquello que hemos hecho y que ha ofendido la presencia y la santidad de Dios se llama pecado. Y no hay ni siquiera uno de nosotros que esté libre de eso. Por eso lo repito, tú eres Barrabás, yo soy Barrabás, porque hemos fallado a Dios, porque somos culpables delante de Él. Me gusta lo que dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro pasaje que quiero referir rápidamente y es el Señor Jesús quien está hablando un poquito hacia atrás de Lucas 23, en el capítulo 19. Hay una referencia más que quiero mencionar respecto a lo que estamos hablando. Lucas capítulo 19. Versículos del 12 al 14, es una parábola que el Señor está contando, la parábola de las 10 minas, y dice así, versículos 12 al 14, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Somos Barrabás cuando le decimos eso a Dios, cuando decimos con nuestro pecado, no quiero que Jesús reine sobre mi vida, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Tomamos esa misma actitud cuando nos sublevamos ante la autoridad de Dios. Entonces usted y yo somos Barrabás, nos identificaríamos demasiado con él. Volviendo a Lucas 23, quiero mencionar una segunda cosa. En primer lugar, tú eres Barrabás debido a una sublevación. Número 2, tú eres Barrabás debido a una sentencia. Debido a una sentencia. Lucas 23, 19 dice así, este había sido echado en la cárcel. Este había sido echado en la cárcel. Es decir, Barrabás se encuentra en la cárcel, se encuentra en ese lugar porque lo merece. Sus acciones, las malas decisiones que tomó, lo llevaron a esa cárcel. Las malas decisiones que él llevó a cabo en un momento dado, lo tienen en ese lugar condenado a muerte. Porque si vemos todo el contexto, era evidente que el lugar de Jesús le correspondía a Barrabás. Es decir, Barrabás habría de ser crucificado al día siguiente de que está ocurriendo este juicio. Bueno, este juicio es durante la madrugada. Barrabás sabe que al amanecer va a morir, va a ser crucificado. Y dice que se encontraba en la cárcel.
que Barrabás se encuentra en la cárcel. Y lo vuelvo a decir, nuestras decisiones son las que nos llevan o las que nos encierran en la cárcel de nuestro pasado. Las malas decisiones que tomamos nos ponen en esa cárcel fría, del rencor, del odio, en esa cárcel fría de la soledad, en esa cárcel fría donde experimentamos las consecuencias de nuestra soberbia, las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra sublevación ante la autoridad, nos llevan a una sentencia, nos llevan a la condenación misma. Y hay algunos pasajes que quiero también referir, en esta parte, y todos conocemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Las decisiones equivocadas de Barrabás lo tienen sentenciado a morir, pero nosotros, lejos de Dios y viviendo en el pecado, también estamos sentenciados a morir. La paga del pecado, como dice Pablo, Romanos 6:23 es la cita, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras malas decisiones? La muerte. Eso es lo que merecemos. Esa es la sentencia, esa es la condenación que tenemos cuando no estamos en Cristo Jesús. Entonces también somos Barrabás. Hay algunos pasajes que quiero volver, o mejor dicho, mencionar, aparte de ese, lo que Pablo dice a los colosenses. Y bueno, solo mencionaré la idea. En la carta a los colosenses, Pablo dice que había un acta que nos era contraria. Allí estaban escritos todos los cargos que estaban en nuestra contra. Y dice Pablo, y no había remedio, no había quien te pudiera salvar porque eras hallado culpable. Fuiste hallado culpable de todo el pecado que habías cometido. No había nadie, no había poder humano que pudiera salvarte, porque estaba comprobado que tú cometiste esos delitos. Eso dice, repito, Pablo en su carta a los colosenses. Y entonces, el saber para Barrabás que al otro día iba a morir, simple y sencillamente, le pudo haber hecho reflexionar aquella noche en la cárcel. ¿Qué fue lo que me trajo hasta aquí? Y fueron mis malas decisiones, mi desobediencia a Dios, porque no solo se sublevó ante la autoridad romana, también se sublevó ante la autoridad divina. Y nosotros también nos sublevamos ante la autoridad de Dios, y la condena, la sentencia ya está puesta, porque la paga del pecado es muerte. Por eso también somos Barrabás. Pero quiero mencionar una tercera y última cosa. Tú eres Barrabás, número 1, debido a una sublevación. Número 2, eres Barrabás debido a una sentencia. Y número 3, eres Barrabás debido a un sustituto. Quiero continuar leyendo el pasaje, versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y los últimos dos versículos, 24 y 25, dicen de esta manera. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Tú eres Barrabás debido a una sublevación, debido a una sentencia, pero también debido a un sustituto. Ya lo mencioné, seguramente Barrabás estaba en la cárcel toda esa noche sabiendo que al día siguiente, durante la mañana, él habría de ser puesto en una cruz y que a mediodía seguramente estaría muerto. Le quedaban pocas horas de vida a Barrabás, él lo sabía y sin duda reflexionó y dijo, esto es causa de mis malas decisiones, estoy pagando lo que mis hechos merecen. Uno de los ladrones con los que iba a ser crucificado precisamente también estaba consciente de eso.
pero se escuchaban ruidos fuera de la cárcel seguramente, porque estaban en el juicio contra Jesús. A unos metros del pretorio está la Torre Antonia, donde se estaba llevando a cabo el juicio, y seguramente desde allá se escucha el murmullo de la multitud. Y él no sabe qué está sucediendo, pero algo está sucediendo. Y lo único que podemos decir que sucedía es que ocurrió aquello que Barrabás nunca se imaginó. Ocurrió aquello que Barrabás jamás tuvo en su mente, que al amanecer las cosas serían distintas. No había quien pudiera salvarlo, no había quien pudiera librarlo no solo de la cárcel, de la sentencia de muerte, de la cruz. Nadie lo podía librar, humanamente hablando. Pero sucedió lo que dice el versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que los judíos o los principales sacerdotes estaban pidiendo. ¿Y qué fue? Pues que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y el comentario que hace Lucas en el versículo 25, esto no es, obviamente narró la historia, pero el 25 es un comentario personal que él hace, y le soltó, horrorizado, seguramente Lucas lo está diciendo, soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aparentemente triste, aparentemente injusto, y todo mundo se queja y habla de la cobardía de Poncio Pilato. Pero lo que podemos saber es que el plan de Dios nunca está equivocado, y el plan de Dios es que Cristo fuera a la cruz en lugar de aquellos que lo merecen. Y entonces llega la mañana, no sé si a las 6 de la mañana, no sé si a las 7 o a las 8 de la mañana, pero llega un guardia romano, se para en la puerta de la prisión y le dice a Barrabás: eres libre, no eres reo de muerte, no hay crucifixión para ti, tu sentencia ha sido revocada y la absolución es para ti, eres libre. Y tal vez Barrabás sale preguntando ¿por qué? Y seguramente no hay respuesta. ¿Por qué estoy libre? No lo sé, pero estoy libre. Y se alegra y sale corriendo y se va, sin entender por qué. Pero hay alguien que va a morir en su lugar. Hay alguien que va a tomar el lugar de ese reo, uno que no era culpable, uno que no había cometido delito alguno. Si notamos todo el pasaje, por eso elegí Lucas, porque es quien más se ocupa de decir las veces que Poncio Pilato hace alusión a que este hombre es inocente. 23:4, capítulo 3, 23, versículo 4, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. En el versículo 14, una vez más, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. En el versículo 15 hace alusión porque lo había enviado a Herodes, y Herodes se lo manda de regreso, y vean lo que dice Pilato de Herodes: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y luego el versículo 22, y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. En Mateo 27:19, la mujer de Poncio Pilato, porque Mateo es el único que habla de esto, la mujer de Poncio Pilato se le acerca y le dice: tuve un sueño, y si tú castigas a este hombre o lo sentencias, estarás condenando sangre justa, sangre inocente. Este hombre no cometió ningún delito, no merece ir a la muerte. El que lo merece es Barrabás, es homicida, es revoltoso, es ratero y es tantas cosas. Él es el que merece morir. Usted y yo somos los que merecen morir. Usted y yo somos los que merecemos, debido a nuestro pecado, el haber muerto. Repito, la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte debido a nuestra situación, pero un día viene Jesucristo. Como dijo alguna vez, invitamos a la iglesia a un hermano que se llama Rubén Sotelo, que compuso un canto que se llama Altísimo Señor, y él contaba la historia de cómo lo compuso, y una de las partes que a mí me gusta mucho es cuando él dice: fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Es el caso de Barrabás.
sabe que va a morir en unas horas y de la nada, de pronto, cuando él menos se lo imagina, alguien muere en su lugar. Es el caso nuestro, por eso vuelvo a decir, tú eres Barrabás, yo soy Barrabás debido a un sustituto. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que somos Barrabás. Usted y yo somos Barrabás. Y qué hermoso, aunque el título parezca feo, ser los receptores de la gracia de Dios y saber que por su amor inmenso está dispuesto a morir por alguien que no lo merece. Está dispuesto a morir por mí que no lo merezco. Está dispuesto a morir por usted que no lo merece por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y entonces cuando usted y yo venimos por la fe a Jesucristo, ocurre lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que dice Juan 5:24, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Eso es maravilloso y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras sublimes que están en la Escritura. Eso es lo que ocurrió con nosotros. Y si hay que identificarse siendo Barrabás, lo soy, porque soy el receptor de la gracia abundante, de la gracia admirable, de la gracia multiforme de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una pregunta que yo me hago. No se nos dice nada de qué hizo Barrabás después de quedar libre y ver cómo Jesús muere en su lugar en una cruz. Ver cómo alguien es puesto en el lugar que él merecía y sufre todo lo que él tenía que sufrir. Sigo admirado de que alguien tomó mi lugar y sufrió lo que yo tenía que sufrir. No sabemos si Barrabás vivió una vida diferente, no sabemos si Barrabás fue transformado por la gracia de Dios. Quiero pensar, muchas veces lo pienso y creo que sí. Y si agradeció, no lo sé. Yo espero que haya sido un hombre agradecido, pero eso debemos hacer usted y yo. Hay una pregunta que hace Poncio Pilato en el texto paralelo, el pasaje de Mateo 27, está el pasaje paralelo. Y hay una pregunta que no registra Lucas que hizo Poncio Pilato. Mateo 27, 22 dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa es la pregunta que dejo en tu corazón, que dejo en su corazón. ¿Qué hará usted respecto a Jesús, el Cristo? Sabiendo que usted es Barrabás, sabiendo que yo soy Barrabás y que Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué haremos con Él? Viva una vida agradecida, entregue su ser a Él, camine con Él, crea en Él, rinda toda su vida, todo su ser delante de Él. Él lo merece, Él murió, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y el famoso canto de John Newton, sublime gracia del Señor. Hay dos versiones, una dice que a mí pecador salvó, otra dice que a un infeliz salvó. Prefiero personalizarla y decir que a mí, pecador infeliz, salvó. Si hay algo que debemos el día de hoy atesorar y no tener en poco, es la gracia de Dios. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por este tiempo en el que nos dejas reflexionar en tu palabra y entender quién eres tú y el grande amor que tienes para con nosotros. Reconocemos nuestra condición en esta hora. Y te pido por quien nos está escuchando, viendo, si nunca antes ha entregado su vida a ti, Señor, al entender que es Barrabás, permite que su corazón pueda rendirse delante de ti, que por la fe pueda entregarse a ti, creer en ti y darte su corazón. Y quienes
caminamos contigo, si en algún momento dado no hemos valorado el regalo que nos has otorgado, sabiendo que somos Barrabás. Padre, queremos vivir una vida de gratitud delante de ti, una vida que con todos nuestros actos te adore. Perdónanos si en un momento hemos fallado, pero aquí estamos delante de ti en esta hora. Gracias por dar a tu Hijo. Padre, gracias porque nos dejas en claro a través de tu palabra, con las palabras que expresó el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a vivir a la altura de eso, y ayúdanos a vivir agradecidos y asombrados cada día por la gracia tuya sobre nuestra vida. Oramos con gratitud en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.